Hay historias que parecen desafiar el tiempo, relatos que se transmiten de generación en generación y que nos obligan a preguntarnos si la realidad es tan sólida como creemos. Entre ellas, existe una que destaca por su fuerza y su extrañeza, la historia de un soldado que de repente apareció en un siglo que no le correspondía, un hombre vestido con un uniforme antiguo, portando armas que ya nadie usaba, desorientado y asustado, fue encontrado en un lugar donde jamás debió estar. Según su propio testimonio, venía de otra época, un tiempo muy lejano al de quienes lo presenciaron. Hoy vamos a explorar este misterio, no solo el relato en sí, sino también las investigaciones que se han hecho alrededor de él, las teorías que lo intentan explicar y otros casos similares que sugieren que este soldado podría no haber sido el único viajero en el tiempo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu manera de entender la historia y el tiempo. La historia comienza en una tarde tranquila, en una ciudad europea cuyo nombre aparece mencionado en varios documentos y testimonios. Los habitantes recuerdan aquel día como cualquiera, hasta que vieron a un hombre extraño caminar por las calles. Vestía un uniforme que nadie reconocía. No era el de la policía, ni el de los ejércitos modernos que la gente estaba acostumbrada a ver. Era un uniforme de corte antiguo, de tela gruesa, con botones metálicos y un estilo militar que parecía sacado de los siglos pasados. El hombre estaba confundido, preguntaba dónde se encontraba, en qué año estaban y sobre todo, dónde estaban sus compañeros de regimiento. Los testigos recuerdan que hablaba con un acento extraño, utilizando expresiones anticuadas que ya nadie usaba. Lo más desconcertante fue cuando dijo su nombre y el de su unidad militar. Según él, había estado luchando en una batalla del siglo XVII. Aseguraba que lo último que recordaba era correr en medio del combate, bajo el sonido de tambores y disparos de mosquetes, hasta que de repente todo desapareció. Un destello, un silencio absoluto, y después se encontró en un lugar completamente desconocido para él. Las autoridades locales, sorprendidas por su estado y su historia, decidieron llevarlo a una comisaría. Allí intentaron identificarlo, pero los registros no arrojaban nada. Era como si nunca hubiera existido. En la sala de interrogatorios, aquel hombre se mostraba nervioso pero firme en sus palabras. Decía llamarse Alonso Pérez de Villalba, aunque en algunos documentos aparece con variaciones en el apellido, como si ni siquiera los escribas hubieran estado seguros de cómo registrarlo. Contó que era soldado de un regimiento de infantería que había combatido en la primera mitad del siglo XVII. Aseguraba que su unidad había marchado hacia una batalla importante en un conflicto que, efectivamente, coincide con los registros históricos de guerras libradas en aquella época. Su descripción era tan detallada que dejó sin palabras a los oficiales que lo escuchaban. Hablaba de tácticas militares olvidadas, de armas que ya no existían, de generales cuyos nombres solo aparecían en viejos textos de historia. Era como si de verdad hubiera salido directamente de un libro polvoriento para contarlo en persona. Además, relató con precisión cómo se vestían sus compañeros, el sonido de los tambores de guerra y hasta el olor de la pólvora. Decía recordar cómo avanzaban en formación, con los estandartes ondeando y las órdenes gritadas por los capitanes. Según él, todo era normal hasta que ocurrió algo extraño. Una niebla densa lo envolvió en cuestión de segundos y en un abrir y cerrar de ojos ya no estaba en el campo de batalla, sino en un lugar completamente distinto. Imagina por un momento lo que sintió aquel hombre. Para él, había pasado apenas un instante desde que corría en medio de la guerra, pero al mirar a su alrededor, se encontró con calles pavimentadas, farolas eléctricas y automóviles, máquinas de hierro que jamás había visto. Los testigos aseguraban que el soldado miraba todo con asombro, tocaba las paredes de los edificios, observaba los escaparates de las tiendas y se quedaba paralizado frente a los vehículos que circulaban. Era como ver a un hombre de otra, era enfrentarse por primera vez al mundo moderno. Cuando lo llevaron ante los funcionarios, su asombro fue aún mayor. Las sillas, las lámparas, los relojes, todo lo examinaba con una mezcla de temor y fascinación. Preguntaba constantemente qué año era, y cuando le respondieron, su rostro palideció. Había viajado varios siglos hacia el futuro. Lo más desconcertante fue su reacción al conocer las costumbres modernas. No entendía por qué la gente ya no hablaba de reyes y virreinatos, por qué las monedas eran distintas, o cómo era posible que existieran aparatos que producían luz sin fuego.
El choque cultural fue tan fuerte que incluso algunos médicos pensaron que estaba al borde de un colapso nervioso. Sin embargo, cuando analizaron su ropa, su armamento y sus pertenencias, quedaron aún más perplejos. Todo parecía auténtico, como salido de un museo. ¿Había sido realmente transportado a otro tiempo o se trataba de una elaborada farsa? Cuando el caso comenzó a circular entre las autoridades, surgió una gran pregunta. ¿Quién era realmente aquel hombre? Los oficiales decidieron investigar su historia con los recursos disponibles. Consultaron archivos militares, registros parroquiales y crónicas antiguas para confirmar si existía un regimiento con las características que él mencionaba. Sorprendentemente, algunos documentos coincidían. Existía efectivamente un destacamento que había combatido en una batalla cercana al año que el soldado aseguraba provenir. Incluso los nombres de los comandantes y las tácticas descritas aparecían registrados en crónicas de la época. La coincidencia más desconcertante fue que en uno de esos documentos aparecía un soldado con un nombre similar al suyo. El archivo mencionaba a un tal Alonso Pérez enlistado en la infantería y desaparecido en combate. Según los registros, aquel hombre fue dado por muerto, aunque nunca se encontró su cuerpo. ¿Podía tratarse de la misma persona? ¿Había sobrevivido de alguna forma inexplicable y terminado siglos más tarde en un tiempo que no le pertenecía? La investigación, lejos de aclarar las cosas, solo aumentó el misterio. Los historiadores no lograban dar una explicación coherente. Algunos insistían en que todo era una coincidencia. Otros, sin embargo, comenzaron a sospechar que algo extraordinario había ocurrido. La historia del soldado abrió la puerta a múltiples hipótesis. Ninguna logró responder con certeza, pero todas intentaron dar sentido a lo ocurrido. Algunos escépticos afirmaban que se trataba de un caso de sugestión. Quizá el hombre sufría de algún trastorno mental y las personas que lo rodeaban exageraron su relato hasta convertirlo en leyenda. Sin embargo, esto no explica cómo poseía objetos auténticos del pasado. Otra teoría planteaba que se trataba de un farsante, alguien que conocía en detalle la historia militar y se disfrazó para llamar la atención. Pero ¿cómo justificar entonces la precisión en los detalles o el hecho de que varias de sus pertenencias fueran confirmadas como reliquias antiguas? Para quienes creen en lo inexplicable, este caso era una muestra clara de que el tiempo no siempre fluye en línea recta. Quizá el soldado atravesó un fenómeno desconocido, un portal temporal o una distorsión que lo arrancó de su siglo y lo lanzó al nuestro. También existe la posibilidad de que todo comenzara como un suceso menor y con el paso de los años, los relatos populares lo transformaran en una historia mucho más fantástica de lo que fue en realidad. Lo cierto es que ninguna de estas hipótesis logró resolver el enigma. El hombre estaba allí, con uniforme, armas y recuerdos de un siglo que ya había quedado atrás. El caso del soldado no es el único relato en el que alguien parece haber atravesado las fronteras del tiempo. A lo largo de la historia, existen múltiples testimonios de hombres y mujeres que, de repente, se encontraron en épocas que no les correspondían. Uno de los más conocidos es el del llamado Hombre de Tauret, un viajero que en la década de 1950 apareció en un aeropuerto con documentos de un país inexistente. Juraba venir de un territorio llamado Tauret, y aunque su pasaporte parecía oficial, ninguna nación reconocía aquel lugar. Desapareció misteriosamente de su habitación vigilada, sin dejar rastro. Otro caso, aún más inquietante, ocurrió en España, donde una mujer aseguró haberse quedado dormida en su casa en el siglo XIX y despertó en pleno siglo XX. Su familia la reconoció por las descripciones, pero ella afirmaba que habían pasado solo unas horas, cuando en realidad habían transcurrido décadas. También están los relatos de soldados desaparecidos en el campo de batalla que jamás fueron encontrados. En algunos de estos casos, los registros históricos señalan que los hombres parecían desvanecerse en medio de la confusión sin explicación. Cuando se comparan todos estos sucesos, el patrón parece repetirse. Individuos que afirman haber cruzado una frontera invisible y aparecido en otro tiempo. Historias aisladas, sí, pero con semejanzas que inquietan. La ciencia, por supuesto, ha intentado ofrecer explicaciones. Los físicos aseguran que, en teoría, el viaje en el tiempo no es imposible. La relatividad de Einstein plantea que el tiempo puede dilatarse en condiciones extremas, como cerca de un agujero negro o a velocidades cercanas a la de la luz. Pero, aunque la teoría permite imaginarlo, la práctica es otra historia.
No existen pruebas de que un ser humano pueda trasladarse voluntariamente a otro siglo, y menos aún que alguien lo haga de forma espontánea, como parecía haberle ocurrido a este soldado. Algunos científicos proponen que lo que experimentó pudo ser una especie de episodio de amnesia disociativa, donde el cerebro mezcla recuerdos y realidades hasta crear una narrativa imposible. Otros mencionan la posibilidad de un trance o estado alterado de conciencia, en el que la percepción del tiempo cambia radicalmente. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones responde al detalle más perturbador: los objetos. El uniforme, el armamento y los accesorios del soldado parecían auténticos, propios de su época. ¿Cómo explicar que un hombre cualquiera pudiera poseer reliquias de siglos anteriores en perfecto estado y además conocer su uso con tanta naturalidad? La ciencia puede ofrecer hipótesis, pero al final siempre queda un vacío, un espacio donde la lógica no alcanza. Y en ese espacio habitan las historias como esta, inquietantes, fascinantes y sin respuesta definitiva. Con el paso de los años, la historia del soldado comenzó a transmitirse de boca en boca. Los periódicos de la época mencionaron el caso, algunos con tono sensacionalista, otros con cautela, pero todos coincidían en algo: el hombre no encajaba en su tiempo. Con el tiempo, escritores e investigadores del misterio retomaron el relato, comparándolo con otros supuestos casos de viajeros temporales. Apareció en libros de enigmas, en programas de radio nocturnos y en documentales que exploraban lo inexplicable. Incluso, en ciertas regiones, la figura del soldado se convirtió en parte del folclore local. Algunos aseguraban que su espíritu aún vagaba, incapaz de regresar a su época. Otros contaban que había sido llevado en secreto por autoridades que no querían que la verdad saliera a la luz. En foros y comunidades de Internet, el caso ha resurgido una y otra vez. Para muchos, es una de las historias más sólidas de un supuesto viajero en el tiempo. Para otros, no pasa de ser una leyenda bien contada. Lo cierto es que aún hoy sigue despertando debates encendidos. Si te gustan los misterios, suscríbete y acompáñame en cada historia.